Amalaya la justicia, vidita a los abogados. Cuando la ley nace sorda, no la compone ni el diablo. Así dice la célebre chacarera del Expediente de Gustavo Leguizamón, el Cuchi Leguizamón. La chacarera fue registrada en 1964, pero alguien estaría tentado quizás de considerarla muy actual por ese sentimiento de descontento con la labor judicial que aún subyace. Ahora bien, desde que en 2006 más de 600 jueces reunidos en Santa Fe analizaran por primera vez la relación entre la justicia y la sociedad y se incorporara la comunicación a las obligaciones de la magistratura, se ha avanzado mucho. Se han creado dispositivos comunicacionales o se los ha afianzado y jerarquizado. Sin embargo, la justicia sigue siendo, según algunos, un lejano sueño. Hay escepticismo y una lluvia de críticas que viene de la sociedad. Pero los jueces trabajan y lo hacen mucho y denodadamente. ¿Cómo no hacerlo? Si cada año la cantidad de causas que llegan a los tribunales crece casi exponencialmente. En 2012, los tribunales de las provincias argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires recibieron 3.748.471 causas. La cifra realmente impresiona. Y todavía más si se le agregan las ingresadas en el fuero federal. Cada 100.000 habitantes hay más de 9.000 causas. Voy a citar cifras de mi provincia de Salta. En 2013 ingresaron en los tribunales de los distintos fueros y distritos 187.768 causas. Y estas deben ser atendidas por más de un centenar de jueces, lo que significa que cada magistrado tuvo el año pasado aproximadamente 1.800 causas si hacemos la división matemática sencilla, sin tener en cuenta siquiera la distribución que surge de los distintos fueros y competencias. Tampoco se contabilizan en el recuento los numerosos incidentes y planteos que también deben ser resueltos. Si nos retrotraemos a 1964, aquel año en que se registró la chacarera del Expediente, percibiremos que la cantidad de juicios ingresados era obviamente mucho menor. Pero igualmente el Cuchi Leguizamón, que era abogado para más datos, había dado rienda suelta a este sentimiento de disconformidad social. Medio siglo después, la situación es idéntica. Abundan los cuestionamientos que, por añadidura, son amplificados por periodistas y medios de comunicación. Me quiero detener en este tema. Se habla, por ejemplo, de la puerta giratoria de la justicia. Se trata de un concepto que llega al ciudadano en forma absolutamente genérica, comprendiendo a todos los jueces sin importar que sea penal, civil, laboral, de familia. Pero ocurre que un juez, un defensor oficial, un fiscal, deben realizar una tarea de reconstrucción de los hechos diferente de la que recibe la sociedad a través de los medios y de los periodistas. Y fundamentalmente en tiempos diametralmente distintos. Si contabilizáramos las causas que llegan a la sociedad generando este concepto, no sumarían siquiera el 1% de aquel que anualmente entran en los estrados judiciales. Pero son lo suficientemente repetidas como para profundizar esa imagen negativa que es distante de la expectativa social. Veamos la norma. La norma es casi un cuerpo inerte hasta que el juez le da ese soplo vital al ponerla en contacto con la realidad. Hasta ese momento el derecho es algo estático y a partir de ahí se transforma en dinámico. Es precisamente el juez quien en gran medida completa el fenómeno jurídico al vincular
prudentemente la norma con la conducta. Y para ello debe desentrañar previamente el sentido de la norma, o sea, interpretarla. Ahora bien, ya no resulta viable el modelo dogmático donde el juez ocupaba un papel social decididamente intrascendente. La capacidad transformadora o configuradora social le competía al legislador, mientras que el juez asépticamente repetía la norma generada para el caso. Pero claro, hoy todo es materia judicial. Los más variados conflictos recalan en tribunales, que deben abocarse hacia la resolución de problemas políticos, económicos, culturales, de salud pública. Y esta pretensión dirigida al sistema judicial resulta obviamente excesiva, porque hay una imposibilidad intrínseca de brindar soluciones efectivas a todas estas cuestiones. En esta judicialización de todo radica parte de la disconformidad y contribuye a ello el desconocimiento. Me atrevo a preguntar, ¿cuántos de quienes hablan a diario de injusticia han tenido en sus manos o frente a sus ojos una sentencia? Ahí radica el primer aspecto que es necesario marcar como una evaluación parcial del paso dado allá en 2006 durante la primera Conferencia Nacional de Jueces. Los poderes judiciales hemos salido a comunicar usando el lenguaje periodístico, pero no somos los únicos. Los recursos periodísticos son usados por muchos actores de la sociedad, lo que genera un fenómeno muy particular. El ciudadano no tiene tiempo ni interés de leer más de la cuenta y en consecuencia se informa con breves palabras. En los tiempos de los 140 caracteres de Twitter, el ciudadano no quiere largos textos. La aparición y el éxito de las redes sociales, la sobreabundancia de información, el ajetreo de las ciudades ha provocado como consecuencia que el ciudadano demande noticias breves, sin demasiado desarrollo, casi como títulos. Y de manera recurrente, en la premura propia de las relaciones, cuando hay un reclamo cualquiera, sea por falta de agua potable, por la distribución de las garrafas sociales, o ante un pedido de resarcimiento económico para alguna víctima, se usa la palabra injusticia. Pero el ciudadano desprevenido asociará esa definición de injusticia a un juez o a un edificio judicial. Hasta acá podría decirse que el panorama es un tanto sombrío. Por ello, 8 años después de la primera Conferencia Nacional de Jueces, es necesario profundizar el compromiso de los jueces con la realidad, con la sociedad, perdón. Es que vivimos tiempos nuevos, no solo en materia de acceso y empleo de la tecnología, sino en la participación ciudadana. El ciudadano se ha empoderado de sus derechos, como se dice ahora. Entonces pide, reclama, se queja, participa. Y para ello usa todos los canales, incluyendo los comunicacionales. Pero en todas estas acciones, queda claro, no incluyen el diálogo. Es que se dialoga muy poco en Argentina, y esto tiene relación con el aumento de la conflictividad social que repercute en los tribunales con el nombre de litigiosidad. Detrás de este concepto está la creciente intolerancia, el drama de la violencia puertas adentro de las casas, las riñas callejeras, los homicidios, el reclamo de los consumidores disconformes con los servicios contratados y todo termina judicializado. Por supuesto que la conflictividad social no es materia de los jueces, pero es un elemento que en nuestro diseño funcional no podemos dejar de lado. También es cierto que la justicia no puede moldear esa demanda, la que variará un tanto
por lo que los politólogos llaman imprecisamente como humor social. Ese humor social es construido un tanto por medios y periodistas y otro tanto por un esquema de valores, temores y creencias donde el derecho no tiene cabida. Pero en ese contexto nosotros debemos desenvolvernos. Obviamente no son aguas tranquilas, pero hay que hacerlo con la misma vocación con la que un día asumimos el desafío de la magistratura. Es que son obligaciones conexas. Nadie nos dijo cuando juramos que los cuestionamientos formaban parte de la función y que muchos serían injustos. Por eso, la información es una obligación inherente al cargo. Es el compromiso que nos exige la construcción permanente de un poder judicial legitimado socialmente en esta sociedad en cambio. No podemos quedarnos parados y encerrados dentro de cápsulas de cristal a la espera que los remedios vengan de afuera, porque es adentro donde conocemos la sintomatología. Sabemos cuál es la demanda ciudadana que no pasa por el título de un diario o la cita de la televisión. Y debemos comunicarlo, porque no decirlo equivale a seguir dentro de la cápsula. Debemos ir hacia dispositivos comunicacionales robustecidos con flujo de información continuo en todas las instancias y fueros. Estos dispositivos deben funcionar como la gran puerta de salida de la información judicial hacia la sociedad. Informar inicialmente sobre un hecho y luego hacerlo mucho tiempo más tarde con la sentencia genera en el ciudadano el interrogante sobre lo ocurrido en el medio. Y ni hablar si es que en instancias posteriores se revocara o modificara esa sentencia, y ello es conocido recién, por ejemplo, por la reacción airada de algunas de las víctimas que conserva abiertas las heridas que la sentencia ni los medios de comunicación pueden cerrar. Es que informar no puede ser una reacción espasmódica. Al comunicar, vamos ajustando las respuestas a esa demanda de acción inmediata, minimizando la mirada negativa que fue generada por una justicia en silencio, encerrada en sus despachos. Los jueces tenemos voz y la sociedad debe conocerla a través de los dispositivos comunicacionales de los poderes judiciales. No se trata, por supuesto, de ganar protagonismo personal. Es una obligación, un necesario activismo judicial para contribuir a la construcción de ciudadanía y a la recuperación del diálogo democrático y la tolerancia, entre otros valores olvidados. Es que informar permite a la sociedad conocer las razones judiciales de una decisión. El juicio motivado es precisamente un ensayo de persuasión. La sentencia que dice bien y razona mal no satisface la justicia, decía Carneluti. Por ello, nuestras páginas web deben ser rediseñadas pensando en servir al ciudadano para informarse y para conocer otros aspectos del sistema judicial. En los tiempos que corren, las páginas deben contener algo más que la mera transcripción de las guías judiciales. Ya no basta con tener oficinas de informes o la atención acorde a las mesas de entrada. Se deben multiplicar las posibilidades para que el ciudadano llegue a la justicia, como hace, por ejemplo, el Poder Judicial de Mendoza, con su centro móvil de información judicial y su línea gratuita de atención telefónica. Comunicar, hacerlo permanentemente, usar las herramientas tecnológicas disponibles, habilitar formas novedosas de aproximación al ciudadano, abandonar el lenguaje extraño para la comunidad. Todo esto es también redefinir el paradigma de acceso a justicia. Acceso a justicia ya no es solo aumentar la cantidad de tribunales
o poner mesas receptoras en distintas ciudades para marcar presencia. Cesare Bonesana, marqués de Beccaria, dijo que las leyes arrastran la oscuridad de su interpretación, que puede ser mayor cuando las leyes están escritas en una lengua extraña para el pueblo. Y esta cita bien es aplicable a la redacción de nuestras sentencias, que han contribuido a esa sensación de una justicia hermética, de acceso de unos cuantos elegidos dotados del título de abogados, equivalente al de traductores del derecho. Las sentencias no deben ser material de lectura solo para la eventual presentación de recursos o un espacio para la erudición. Su texto debe estar disponible con un solo clic. Las páginas web de los poderes judiciales deben permitir la consulta de la jurisprudencia y también de las sentencias, aun cuando exista todavía la posibilidad de seguir la vía recursiva. Nuestros fallos reflejan y a su vez contribuyen a la construcción de esta sociedad en la que nos desenvolvemos. Mantenerlos invisibilizados impide a la sociedad mirarse a sí misma y dar el necesario debate sobre sus problemas. Afianzar la justicia, como manda la Constitución Nacional en su preámbulo, es ir hacia un modelo en el que el acceso a las sentencias sea fácil y que su redacción no sea ni un tratado cumbre ni un compendio de citas ajenas. El ciudadano debe poder leerlas para entenderlas. Y cuando lo haga, comprenderá la esencia misma de esta sociedad democrática y la apasionante tarea de la magistratura. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Vamos a también efectuar algunas consideraciones sobre las implicancias de la comunicación de las sentencias judiciales. Nuestros puntos de vista aparecen asentados en lo que es la experiencia, en el trabajo de las asociaciones de magistrados y funcionarios y también, por supuesto, en lo que es la acción orientada que desde la Federación Argentina de la Magistratura estamos llevando adelante. La incorporación de este tema de la comunicación de las sentencias hacia la sociedad como parte de las obligaciones de los jueces realmente adelanta una respuesta y permite que sigamos desarrollando las preguntas. Ya no cabe poner en duda, como lo escuchábamos en la exposición anterior, que recae sobre nosotros una obligación. El intento es demostrar, tratar de explicar bajo qué condiciones podemos entender que cumplimos esa obligación, cuáles son las posibilidades de hacerlo y también interrogarnos por qué motivo tenemos que cumplir con esta obligación que estamos hoy en día considerando. La comunicación de las sentencias no equivale a su publicación. Cuando hablamos de comunicar, estamos suponiendo que en los públicos, en las audiencias, tiene que haber una posibilidad de comprensión de lo que se está decidiendo. No basta con el mero acto de difusión del acto sentencial o del acto que pone fin al proceso. La posibilidad de ser escuchados consecuentemente demanda estrategias comunicativas y asumir una visión comunicativa de la actividad jurisdiccional supone romper ese enfoque, ese modelo estático propio de nuestra formación jurídica, pero no romperlo ni modificarlo de modo tal de retocarlo, sino de interpretar que los códigos comunicativos son distintos a lo que habitualmente constituye el objeto central de nuestro quehacer, que consiste en dar funcionamiento y respuesta desde el ordenamiento normativo. Ver el Poder Judicial en clave comunicativa supone situarnos en esa dinámica de fuerzas sociales en las que transcurre precisamente la relación con los demás actores de la ciudadanía y de la sociedad civil. Por ende,
lo fundamental es tomar en cuenta que no hay reglas abstractas, no hay fórmulas y recetas que necesariamente puedan ser aplicadas siempre frente a las exigencias comunicativas. Normalmente podemos llegar a tener que estar muy perceptivos a la información, al clima ya existente cuando se trata de abordar un caso que ha tenido desarrollo mediático. Y a partir de allí tenemos que ir tratando de posicionarnos en cómo recodificar el sentido, la significación que la sentencia que tenemos que transmitir va a tener en ese ambiente previamente tratado. La comunicación que tiene que ver con el Poder Judicial, como bien lo ha expresado el doctor Posadas, trasciende lo que puede constituir transmitir el acto de una sentencia. Desde luego que es mucha la actividad comunicativa que hacia la sociedad el Poder Judicial puede trasladar. Pero vamos a centrarnos, limitando el objeto de nuestra exposición, consecuentemente con lo limitado que es el tiempo, vamos a centrarnos solo en aquellas consideraciones que tienen que ver con las sentencias. La actividad comunicativa es mucho más extensa, pero ¿qué particularidades nos plantea el hecho de comunicar las sentencias? En primer lugar, hay acciones individuales que se nos presentan como interrogantes a los magistrados y funcionarios, y hay acciones institucionales. Es curioso lo que nos pasa a la hora de pensar cómo damos satisfacción a esta obligación de comunicar. A veces sentimos y nos da la impresión de que estamos frente a la necesidad de contar con destrezas para la que no nos preparamos. Esta sensación se da mucho, sobre todo cuando tenemos que enfrentar algún requerimiento mediático, televisivo, radial. Podemos llegar a sentir la sensación de que no estamos acostumbrados. Sin embargo, no se limita a esto la actividad comunicativa. No solo a la necesidad de tener que explicar. A veces brindar una síntesis del contenido de la sentencia, una explicación racional, rápida, sintética, un mensaje que pueda llegar claramente respecto de qué es lo que se ha decidido, ya consiste en sí mismo en ejercer una actividad de comunicación. Pero hay toda una actividad también muy interesante, muy compleja, muy intuitiva, que es tratar de vincular lo que se produce dentro de los distintos despachos judiciales, dentro de las distintas unidades jurisdiccionales, con lo que puedan necesitar los informadores. De algún modo, y quizás sin tomar conciencia de ello, somos productores de la propia noticia judicial. Cuando algo, entre comillas, nos parece que merece ser conocido, llevamos a cabo a diario un proceso de selección de aquello que puede ser noticiable y de algún modo nos adecuamos también a los criterios de noticiabilidad que vemos que la prensa recoge a diario. Quizá no tengamos que coincidir totalmente, tengamos que poder mostrar aspectos de interés para los particulares, para la sociedad, en distintas áreas, laboral, ambiental, familiar, que habitualmente puedan no ser recogidos por los medios de comunicación. Pero esto es una tarea en la que trabajando colectivamente desde las asociaciones quizá podemos afinar las estrategias de comunicación. Solemos sentirnos solos y quizá con los especialistas en comunicación que tengan los poderes judiciales podemos poner un poco bajo la lupa esta tarea de cómo seleccionar el material a transmitir. No obstante lo cual creo que está muy claro que la consistencia de las estrategias comunicativas se adquiere a nivel institucional. Es decir, es a partir de las respuestas conjuntas y no solo individuales en donde nos vamos a sentir más fortalecidos. Cuando las cabezas del Poder Judicial, las Cortes, entienden, como se lo acaba de exponer,
que la comunicación tiene que profundizarse, que los recursos tienen que inclusive ampliarse, vamos a contar con profesionales con los que poder dialogar a este respecto e intercambiar puntos de vista. Hay experiencias que son muy valederas. En el caso de la provincia de Santa Fe, desde hace muchos años se viene desarrollando un curso de periodismo judicial. Y digo un curso de periodismo judicial que es un ámbito a partir del cual se mira la comunicación judicial de manera conjunta desde el periodismo y el sector judicial. Y se ha avanzado mucho en el abordaje de contenidos que se renuevan, se los ve desde un punto de vista distinto cada año, se acrecienta esta preocupación por las estrategias de comunicación. Pero si ustedes me preguntan cuál es el saldo más favorable que este espacio ha dejado para las estrategias de comunicación en nuestro ámbito, digo que lo es el de los vínculos que han permitido fortalecer, realizar, llevar adelante entre informadores y sector judicial. Esto ha hecho que no nos veamos con desconfianza, que tengamos familiaridad, que nos encontremos en un espacio de diálogo común y que cuando el periodista llama por algún interés ya conoce al juez, ya hay un contacto previo. Ha servido mucho esta experiencia como un espacio común de intercambio que afortunadamente la Corte sigue generando año a año y que permite incluso que vayamos conociendo a las generaciones nuevas de periodistas y comunicadores. Diría, tiene que haber estrategias, pensémoslas, constituyámonos en protagonistas de una estrategia que supere el casuismo de los casos resonantes. Ese puede ser un poco el objetivo, no solo comunicar frente al reclamo que venga de la prensa o de la sociedad, sino también anticiparnos en algún diseño. Pensemos, sentencia y decisión judicial. La sentencia es indudablemente una pieza comunicativa extraordinaria. Poder contar la historia de un conflicto humano, recortado en sí como lo es todo proceso judicial, es una parte de la realidad, una versión. Pero es una versión cargada de circunstancias personales, de contingencias probatorias, de valores comprometidos. Es una versión de un conflicto humano que para las partes puede ser trascendente. Poder contar que los conflictos terminan en el Poder Judicial es algo en sí mismo muy valioso. Y tenemos que saber que la sociedad no siempre está dispuesta a escuchar el relato de las sentencias. Tenemos que adecuarnos a ver cómo lo podemos hacer interesante la presentación. A veces la sociedad, en los casos resonantes, está más proclive en escuchar el relato de una medida probatoria. Doctor, ¿qué dijo el testigo? ¿Cómo fue la declaración de la audiencia? O directamente una medida cautelar que le suene a la sociedad como sentencia definitiva. Una prisión preventiva, una medida de embargo, etcétera, etcétera. Y nosotros tenemos que hacer el esfuerzo porque se tome en cuenta el valor del pronunciamiento definitivo, aunque no esté firme, digamos, bueno, puede ser sujeto a revisión, pero esta es la conclusión que en esta instancia ha tenido y ha merecido para la justicia este conflicto humano. ¿Por qué debemos hacerlo? Las razones pueden ser varias. ¿Cuál es, en síntesis, el fundamento de nuestra obligación de informar? Me parece que hay algo que tiene que ver con que, bueno, ya no está en juego la discusión sobre la legitimidad democrática de los magistrados, la de origen, la de funcionamiento, que son enfoques de tipo constitucional a los que estamos habituados. Estamos buscando esa legitimidad social que produce pacificación. Estamos buscando que precisamente los ciudadanos puedan entender que cuando acuden al Poder Judicial obtienen respuestas que pueden ser comprendidas. Es esencial asociar la comunicación a la posibilidad de llevar a la sociedad pacificación. Diría también que otro de los fundamentos aparece muy claramente expuesto también, como lo señaló el doctor Posadas, con el acceso a la justicia.
la Federación Argentina de la Magistratura en el año 2013 emitió un documento en el que desde diversos caminos estamos proponiendo un acercamiento a la ciudadanía. Estamos proponiendo que se simplifiquen los procesos y la comunicación es un punto de vista básico, emerge de este documento de FAM. No quiero dejar de decir que quedó sobreentendido en la exposición magistral del día de hoy el doctor Lorenzetti el rol que tiene el Poder Judicial contramayoritariamente en la preservación de las garantías constitucionales. Un rol de esas características nos impone la comunicación. Si vamos a ser quienes a las nuevas generaciones les vamos a recordar el valor histórico de los compromisos asumidos en la Carta Magna, si vamos a ser quienes a los demás poderes del Estado les vamos a indicar cuáles son los límites que emergen de la Constitución, indudablemente ese contrabalanceo de la discusión democrática exige que la ciudadanía tenga muy en claro cuál es el fundamento y el criterio de nuestras decisiones. Son múltiples las razones a partir de las cuales nos encontramos en la necesidad de cumplir esta obligación de comunicación. Quiero decir que los públicos que tenemos, los medios tecnológicos de que disponemos, son muy variados. La sociedad posmoderna no se aviene a escuchar nuestros desarrollos probatorios, nuestros fundamentos normativos. Es una recodificación de lo que decidimos. Es otro trabajo adicional, complementario. Cuando terminamos la sentencia tendríamos que pensar en qué clave la hacemos llegar. Los medios han cambiado mucho, se habla de tecnologías de pantallas. Es decir, es muy veloz la comunicación, la circulación de la noticia. Y en ese vértigo tenemos que tratar de llegar con alguna clave que le permita conocer al ciudadano que un conflicto ha terminado. La comunicación es difícil, pero es la herramienta fundamental para lograr algo de lo que es el aspecto más interesante, más rescatable de lo que es nuestra labor, lograr algo de pacificación en la sociedad. Será difícil la comunicación, pero mucho peor es no comunicar. Muchas gracias. Quiero agradecer a la Corte Suprema de Justicia de la Nación la oportunidad que nos da de expresarnos en este ámbito y muy especialmente a los compañeros de la Federación Argentina de la Magistratura que han confiado en nosotros para poder expresar estas ideas. El tema que voy a desarrollar tiene que ver con la satisfacción de las expectativas sociales frente al Poder Judicial. El abordaje se va a realizar dando por sentado que constituye una obligación de los jueces tener presente las expectativas de la sociedad en relación a nuestra función. Esto tiene que ser compatibilizado con algo que hoy dijo el doctor Lorenzetti en relación a nuestra función, a nuestro rol como poder contramayoritario. Y esto viene ya desarrollado de la Corte de Estados Unidos y los fundamentos de esta conclusión, que también ha repetido nuestra Corte Suprema en diversos fallos, es que es una función esencial y prioritaria del Poder Judicial respetar o garantizar los derechos individuales de aquellas minorías insulares o difusas, porque esas minorías difícilmente tengan acceso prioritario al sistema político. Estas cuestiones que parecen antagónicas
tienen que ser compatibilizadas. No puede ser una variable de ajuste para lograr consenso social, ceder a nuestra función prioritaria de respetar y de hacer respetar los derechos de los más débiles. Esta aparente contradicción, poner orden a esta aparente contradicción, va a ser el desafío de esta exposición. El primer escollo que tenemos deviene de la propia denominación Poder Judicial, como nos llama la Constitución, y la justicia, como nos conoce el común de la gente. Este concepto de justicia aplicado de manera universal como un valor absoluto a todas las relaciones humanas constituye un fin utópico. ¿Qué debemos hacer entonces? Porque si no, nunca podríamos satisfacer las expectativas sociales. Creo que es nuestra tarea delimitar la expectativa social. Y para esto tenemos que hacer pedagogía republicana. ¿Qué implica esto? Marcar o hacer entender a la sociedad cuáles son nuestros límites, cuál es nuestra función y cuáles son las obligaciones, responsabilidades y facultades que nuestra Constitución, a través de haber receptado el sistema republicano de gobierno, impone a cada uno de los poderes del Estado. Entonces, delimitando las posibilidades que tiene el Poder Judicial cuando aborda el conocimiento del conflicto, también fijamos en parte la expectativa social y de esa manera nos podemos acercar mucho más a la satisfacción de esa expectativa. Decía que para ello tenemos que ejercer una función pedagógica. Y esta función pedagógica la podemos hacer a través de medios tradicionales, o sea, a través de las sentencias, que como decía Ariel y el doctor Posadas, es un medio de comunicación de trascendencia, o a través de los voceros de los poderes judiciales, de, por ejemplo, el Centro de Información Judicial que ha creado la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero también podemos aportar algo más los jueces. Y permítanme contarles una experiencia de Tierra del Fuego con un programa que se llama Justicia va a la Escuela, donde se desarrollan juicios en las escuelas, dándole la función de jueces y de miembros del Ministerio Público a los alumnos. Los alumnos aprenden cuáles son las funciones, cuáles son los límites que tienen para poder actuar. Y a su vez, eso se transmite y en sociedades chicas es un medio muy interesante de difusión de lo que importa un sistema republicano. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es el de acceso a justicia, que me voy a limitar en solo algunas cuestiones, porque otras ya fueron desarrolladas en un panel, en el panel que se realizó anteriormente. Pero tenemos que tener en cuenta que no toda la sociedad tiene acceso a justicia, ya sea por razones económicas, de lejanía de los centros urbanos o por razones culturales. Y me voy a centrar en el aspecto cultural. Vivimos en una sociedad multicultural, donde el concepto de lo justo
puede variar de acuerdo a la pertenencia que se tenga en relación a cada grupo social. No podemos perder de vista que nuestra sociedad en general también está compuesta por pueblos originarios. Y la receptación de las culturas nos va a permitir, como sociedad íntegra, integrar una parte de la sociedad al concepto de lo justo o de justicia. Para esto necesitamos herramientas legislativas que le dé mayor discrecionalidad al juez en la aplicación de las normas, pero también a través de los métodos alternativos de resolución de conflictos que están asumiendo los diferentes poderes judiciales de casi todas las provincias como una función propia, nos da esa posibilidad, o sea, de que cada sociedad o cada grupo social resuelva entre sí los conflictos y los jueces ser los garantes de la ejecución o de velar por el cumplimiento de esos acuerdos. Es muy interesante, como ejemplo, tener en cuenta que en algunas comunidades originarias la pena mayor que se puede llegar a imponer es la expulsión de la comunidad. Claro, desde nuestra concepción, donde los valores económicos tienen una trascendencia importante, o el valor libertad, no comprendemos que para otros la pertenencia a un grupo social, el ser excluido de ese grupo, importa perder identidad, que es un valor trascendente. O sea, la cuestión de los valores y el concepto de lo justo tienen que ser respetados por el sistema de justicia. Si no, nos puede pasar algo mucho peor que no satisfacer las expectativas, que es que ni siquiera nos tengan en cuenta. Y eso tiene dos aristas negativas. Una, el Poder Judicial no es reconocido en su misión constitucional. Pero la más importante es que esa parte de la sociedad se ve privada de una herramienta para poder convivir en paz y armonía, como es el sistema de justicia. Como último eje, entiendo que es importante que pensemos cómo nos mostramos los jueces ante la sociedad. Para obtener legitimación en el sentido de ser reconocidos como capaces de cumplir con la función que constitucionalmente tenemos asignada. Mucho se ha hablado sobre la puja de ideologías en el Poder Judicial. Y es bueno que ello suceda. Es bueno, es positivo que los jueces tengan ideología. Ideología entendida como una visión de la realidad del mundo, para poder tomar esa realidad, cambiarla y mejorarla. Sin embargo, la forma en que resolvemos nuestros conflictos no resulta una cuestión menor. Una de las funciones esenciales y prioritarias de los jueces es interpretar una Constitución. Y la Constitución es un proyecto político extendido en el tiempo, cargado de ideologías. Por lo tanto, mal puede interpretar una Constitución quien no tiene ideología alguna. Pero en esa puja o en esa
en ese marco de discusión, se tiene que dar en base a las reglas que están establecidas para ello, en los ámbitos adecuados. Y confiando en la inteligencia, en la razón y en el poder de la palabra, la solución de las diferencias. No es ni más ni menos que los jueces exigimos cuando ejercemos nuestra función, exigiendo el cumplimiento de la ley. Para hacer una síntesis, quiero mencionar algunas palabras como compromiso, pedagogía republicana, apertura, inclusión y ejemplo. Son términos que identifican claramente cada uno de los ejes desarrollados. Este trabajo no está basado en un estudio sociológico profundo. Es producto de la experiencia judicial. Y si bien no hay ninguna solución mágica, si trabajamos sobre estos ejes, vamos a estar iniciando el camino de largo recorrido, por cierto, que nos va a llevar a satisfacer, en la medida de lo que corresponde, las expectativas que la sociedad tiene en su poder judicial. Gracias. Nos detendremos sobre las obligaciones del juez frente a la sociedad. Y en primer lugar, debo precisar que si bien me voy a referir a las obligaciones del juez frente a la sociedad, ello debe ser entendido sin perjuicio de las obligaciones que a su vez el Estado y la sociedad tienen con el Poder Judicial como modo de contribuir a hacer realidad las obligaciones que sin aquella cooperación los mejores esfuerzos de nuestra parte no serán suficientes. La morosidad en las designaciones, las reformas legislativas necesarias, la demora en las transferencias de partidas presupuestarias, entre otras, son claros ejemplos de la cooperación a la que me refiero. Para abordar el tema, voy a recurrir al Estatuto del Juez Iberoamericano aprobado en Canarias en 2001, porque a pesar de ser un estatuto muy modesto, tiene el mérito de haber incursionado en un tema tan relevante como es la independencia judicial en Latinoamérica y, aunque no incorpora ningún elemento novedoso, concreta la opinión de la región. El artículo 37 nos dice, en el contexto de un Estado constitucional democrático de derecho y en ejercicio de su función jurisdiccional, los jueces tienen el deber de trascender el ámbito de dicha función, procurando que la justicia se imparta en condiciones de eficiencia, celeridad, accesibilidad y transparencia, con respeto a la dignidad de la persona que acude en demanda de ese servicio. Desde tal perspectiva, entonces, podemos sostener que para poder ejercer su función, el juez deberá poseer un serio compromiso con la misión que le ha sido confiada y de su rol dentro del sistema judicial. Deberá comprender que es un instrumento para asegurar la adecuada administración de justicia y que la función no es un fin en sí mismo. Deberá asumir verdadero liderazgo en el tribunal con todo lo que ello implica, asumiendo las técnicas de organización y el uso correcto de la tecnología. Deberá aplicar criterios adecuados de gestión y superar los escollos operativos que se le presenten con rapidez y solvencia. Deberá conducir al personal, deberá enseñarles a trabajar y también deberá enseñarles con su ejemplo.
tendrá que optimizar los recursos para lograr un mejor resultado. Deberá ser eficiente y actuar con celeridad. Deberá estar a tono con el saber y el saber de hacer desde su rol, lo cual no implica en la práctica más que la necesidad de la capacitación permanente que incluya no solo un conocimiento jurídico, sino de las ciencias vinculadas en su accionar, siempre tratando de lograr que esto sea con ideas plurales y respetando los principios éticos y debe actuar con prudencia y ecuanimidad. Las rápidas transformaciones que se producen en la dinámica actual de la sociedad, fundamentalmente a partir de la globalización y la complejidad y variedad de las relaciones jurídicas, muchas veces sin precedentes, han generado un sinnúmero de conflictos novedosos frente a los cuales los ordenamientos procesales, las normas sustanciales y los recursos materiales resultan insuficientes u obsoletos. Es allí donde los jueces deberán adoptar sus decisiones no solo del modo más adecuado y eficiente, sino con la mayor injerencia oficiosa posible. Con imaginación y creatividad darán nueva vida a trámites viejos y con una mirada superadora darán respuesta a esos temas novedosos que la realidad les plantea y avanzarán entonces en beneficio de la sociedad mientras aguardan la respuesta de la nueva ley o de los mayores recursos. Son los propios jueces los que deben anticiparse en la búsqueda del camino más corto para arribar a la solución final, respetando siempre, obviamente, el derecho de defensa. El juez proactivo, con solidez intelectual y ética, dará más y mejores respuestas. Deberá enfocarse también en al conocimiento de conflictos de manera pronta y fundada frente a grupos de poder, crimen organizado, corrupción, entre otros, demostrando su independencia y la fortaleza de sus convicciones al servicio de los justiciables y del bien común. Todo ello con total acatamiento al principio de mediación. Pocos actos impactan tanto como un juez tomando sus decisiones frente a los ojos de los justiciables. Respecto de la dignidad de la persona que acude en demanda de servicio a la que se alude en la normativa citada, deberá actuar pensando en el justiciable y también en el modo de ser comprendido por aquel. Deberá comprenderlo y hacerse comprender. En este aspecto muy importante de la tarea cotidiana y muchas veces parece no advertirse, el lenguaje sencillo y claro de las sentencias, como fue expresado ya, y los argumentos convincentes que sean derivación razonada de la ley vigente y el total apego a los principios constitucionales provoca la aceptación social de la sociedad y otorga mayor legitimidad a los magistrados. El impacto social de las decisiones es otro aspecto que no debe descuidarse y es allí donde el juez no puede prescindir de las consecuencias que se derivan de su decisión. Será en tales ocasiones en las que deberá convencer con sus argumentos, apoyados en la Constitución y las leyes, que está cumpliendo con la augusta misión de impartir justicia. El Poder Judicial, como uno de los poderes del Estado, tiene funciones que van más allá del tradicional rol del tercero imparcial. Su intervención en el sistema político es profunda, influyendo en las relaciones entre los distintos actores sociales. Nuestros poderes judiciales tienen actuación destacada en los procesos de formulación de las políticas públicas, en el reconocimiento y en la protección de los derechos y en el control de los restantes poderes. Desde tal perspectiva, la transparencia y el acceso a la información se tornan relevantes. La profundización en esta materia también afecta positivamente la calidad institucional. Y obviamente potencia
su legitimación y su autoridad frente a los otros actores políticos. La mayor transparencia y el aumento del flujo de información permiten a la ciudadanía conocer su verdadera labor y eliminan los márgenes para la discrecionalidad, la corrupción y la arbitrariedad en el comportamiento judicial. De esa forma, los jueces encuentran en la sociedad una fuente de legitimidad que les confiere una mayor autoridad a la hora de tomar decisiones de alto impacto institucional o en contra de las preferencias de los grupos de interés poderosos. Asimismo, constituye a revertir la falta generalizada de confianza en las instituciones judiciales. Dentro de la transparencia también se enmarca la relación entre el Poder Judicial y los medios, como ya se ha dicho acá. Así que solo diré que uno de los problemas históricos que ha sido el aislamiento respecto de las demás fuerzas de la sociedad, jueces y tribunales, suelen operar a puertas cerradas utilizando procedimientos muy complejos en términos procesales y con una comunicación muy limitada. Esta mecánica se torna especialmente preocupante cuando el sistema de justicia debe enfrentar desafíos generados por los vaivenes de la dinámica política. Con la prudencia debida, utilicemos todas las herramientas que están a nuestro alcance. El SIG está a nuestra disposición, tanto para difundir las noticias como para asesorar a quienes necesitan transmitirlas, y si así lo hacemos, pienso que los resultados seguirán siendo cada vez mejores. En los últimos años, la justicia ha abordado grandes casos de gran trascendencia política, económica y social, como graves hechos de corrupción por parte de funcionarios públicos, contaminación ambiental, situación de cárceles, violación de derechos humanos, trata de personas, entre otros muchos. Y advertimos que cuanto mayor es la información y participación, sobre todo cuando existieron audiencias públicas, se produjo un claro acercamiento entre la sociedad y el Poder Judicial. A partir del principio de transparencia, se abre paso también el tema de la rendición de cuentas como concepto inherente al Estado de Derecho para aumentar la imparcialidad, la integridad y la previsibilidad de las instituciones. Y recientemente ha sido abordado tanto por la Asamblea General de la Red Europea de Consejos de Magistraturas, celebradas en 2013, como por la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados en el informe que presentara en 2014. La doctora Gabriela Naúl sostuvo que la independencia e imparcialidad no existen en beneficio de los propios jueces, sino que los usuarios de los tribunales, como parte de su derecho inalienable a un juicio imparcial, y por consiguiente, si las garantías de independencia e imparcialidad se conceden a los jueces para beneficio de los ciudadanos, resulta lógico que se establezcan mecanismos para verificar que se usan en forma correcta y que su propósito no se desvirtúe. Aclaró que para lograr un equilibrio adecuado entre la independencia y rendición de cuentas, los profesionales de la justicia deberían actuar con arreglo a normas éticas predefinidas y a los deberes y las responsabilidades inherentes a sus funciones. Según su parecer, la rendición de cuentas que comprende tanto una perspectiva individual como una institucional debe respetar los principios fundamentales de los derechos humanos, garantizar un procedimiento justo y tener procesos claros y criterios objetivos establecidos por la ley, así como basarse en normas establecidas de conducta profesional a fin de evitar que esto se utilice como un medio para interferir en el trabajo de los miembros del Poder Judicial o como instrumento de represalia o de presión externa e interna contra los profesionales de la justicia.
Por ello advierte que frente a la falta de normas internacionales para ayudar a los estados a superar estas dificultades, es hora que aquellos estados elaboren y adopten normas internacionales sobre rendición de cuentas judicial para orientar y enmarcar la creación de los sistemas propios. De su lado, la Red Europea, en la misma línea, considera que un poder judicial que reclama independencia pero no rinde cuentas, no disfrutará de su confianza y no conseguirá alcanzar la independencia por la que lucha. La independencia se debe ganar. El Poder Judicial consigue su legitimidad y respeto mediante la excelencia del desempeño de sus funciones que se refleje en decisiones imparciales y bien fundadas. Aunque los errores siempre ocurren y originan críticas, un Poder Judicial independiente y que rinda cuentas está abierto a las críticas y por ende puede aprender de sus errores. Esta red desarrolló un conjunto de indicadores para la valoración tanto de la independencia como respecto de la rendición de cuentas e hizo una distinción entre la rendición que debe ser realizada por la institución y por los jueces en forma independiente. Es decir, que además de efectuar estudios teóricos, trata de desarrollar un método práctico para examinar la situación actual y poder aprender de ella. Están en este momento elaborándose las conclusiones según los indicadores que ella fijó y que no voy a mencionar por razones de tiempo. Con este vuelo rasante solo he querido llamar la atención sobre ciertos aspectos para que cada uno de ustedes reflexione sobre sus deberes y corrija, aunque sea en una medida ínfima, el rumbo de sus tareas cotidianas. Entonces, si todos nosotros hacemos algo, un poquito, en este aspecto de mejora, el mañana será mejor. Si advertimos la necesidad de la revisión permanente de nuestra actividad para que ésta pueda dar un mayor resultado y sea más beneficiosa para la sociedad, y promovemos todas las reformas necesarias desde nuestro propio seno, con mucha fuerza, teniendo siempre una mirada atenta y una conciencia escrupulosa, estaremos seguros de que vamos a lograr en muy poco tiempo un Poder Judicial engrandecido. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. El primer agradecimiento es a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que nos reúne en este evento, que es muy apropiado para muchas cosas, que nos viene muy bien a todos para muchas cosas. Muy especial agradecimiento al presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, el doctor Luis María Cabral, porque me ha distinguido permitiéndome representar a esta institución de la que formo parte en este momento hoy aquí. Y todos los excesos son malos, evidentemente. Y fundamentalmente, mi máxima gratitud a todos los presentes, porque para mí es una invalorable e invalorada distinción poder hablar ante mis pares. Yo creo que he tenido muchas intervenciones públicas, pero para mí, sin duda, es la más valiosa y la que más responsabilidad me exige, porque creo que todos sabemos que no hay evaluación más difícil de aprobar que la evaluación de los pares. Y así estoy tomando este momento para mí. Así que desde ya, mi gratitud por la presencia, por la paciencia, por la indulgencia. Muchísimas gracias. Y la verdad es que los jueces no tenemos menos derechos que el resto de los habitantes y de los ciudadanos, pero la verdad que tenemos muchas más obligaciones. Obligaciones de todo tipo y tenor, no solamente jurídicas, normativas,
por, digamos, obligaciones de tipo ético y muchísimas obligaciones no escritas en ninguna parte. Y es cierto, como se dijo antes acá, como lo han dicho otros colegas, ¿quién nos podría haber dicho cuando asumimos el cargo cuántas cosas para las cuales nosotros sentimos que no estamos capacitados, hemos tenido que afrontar, hemos tenido que hacer y hemos tenido que resolver? Yo nunca voy a olvidar aquel momento en que me tuve que interiorizar sobre mochilas de inodoros y carpetas de cemento para resolver problemas del edificio cuya superintendencia tenía cargo. Y bueno, esto es difícil de creer que forme parte de las responsabilidades de un magistrado, pero el problema había que resolverlo. Y para resolverlo había que entenderlo. Vaya con eso de que a uno no les gustan algunas cosas y por eso decidió ser abogado, ¿no es cierto? Pero bueno, lo cierto es que nuestros deberes son muchos y en esta era de la telemática, en esta revolución comunicacional, una de nuestras mayores responsabilidades se ve potenciada y una de nuestras mayores obligaciones, que es la obligación de la rendición de cuentas. Y esta rendición de cuentas, la rendición de cuentas ante lo que la sociedad reclama, que a veces parece imposible de poder dar y de poder satisfacer. Porque sí, en definitiva, por el ejercicio de nuestra función, muchas veces hay quien se siente vencedor o resulta vencedor y hay quien resulta o se siente vencido, parece muy difícil que el ejercicio de nuestra función permita lo que algunos consideran que es una rendición de cuentas. Pero nuestra rendición de cuentas que hoy se manifiesta fundamentalmente por intermedio de los medios de comunicación masiva es constante y permanente. Nosotros sabemos, creo que hay algo que sabemos muy pero muy bien, y es que cuando se produce algún hecho lamentable en el que algún colega es protagonista, inmediatamente la sociedad no hace distinciones. La responsabilidad recae sobre todo el estamento. La justicia es tal cosa, la justicia es tal otra. La justicia no resuelve, la justicia no hace. Y esto aumenta mucho más nuestra responsabilidad. Y en este aumento de responsabilidades, esta rendición de cuentas de hoy en día no se limita solamente a que los órganos encargados de la supervisión, del control, de la conducción de los poderes judiciales, sean quienes están a cargo del control de estas rendiciones de cuentas, sino que esta rendición de cuentas se lleva adelante en cada uno de nuestros actos y de nuestras acciones. En cuanto al ejercicio de nuestra función con respecto al ámbito comunicacional, y hoy en día realmente la velocidad de la información es avasallante, es abrumadora, y más que nunca se puede ver la potencia de esa frase según la cual una imagen vale más que 1000 palabras. Cuando de pronto se produce una imagen relacionada con una causa judicial, con un expediente judicial o con la actividad de un magistrado, de esa imagen está dependiendo, aunque parezca mentira, la rendición de cuentas ante una sociedad que está ávida de respuestas, que está necesitada de respuestas, que está cada día más exigente y que la verdad es que razones no le faltan. Nosotros decimos muchas veces, y se habla muchas veces, de crisis institucionales o de crisis de las instituciones. La verdad es que las instituciones no son las que están en crisis. Los que las ponen en crisis muchas veces son quienes las ocupan. Cuando con acierto o con error se decía la Corte es mala, en realidad lo que se estaba diciendo es los jueces de la Corte son malos. No se decía que la Corte era mala como institución. O cuando se dice lo contrario,
es lo mismo. Se está haciendo alusión a las personas que están desempeñando las funciones. La justicia, más allá de que sea un valor, como institución, es una entelequia. La justicia es la jueza o el juez de carne y hueso que cada habitante o cada ciudadano ha tenido que tratar o con quien, lamentablemente, seamos francos, a veces han tenido que lidiar. Entonces, para cada persona, eso es la justicia. No es una entidad inasible, una entidad sin cuerpo o sin forma. No, no, es ese juez, esa jueza o ese secretario o esa secretaria o ese empleado o empleada de mesa de entradas que depende cómo lo haya tratado, esa es la imagen que le queda de la justicia. Y ahí está nuestra responsabilidad y nuestra dificultad, porque a veces nosotros tenemos que rendir cuentas de lo que no hacemos. A veces tenemos que rendir cuentas de lo que pasa en las mesas de entrada de los tribunales en los que nos desempeñamos y no lo sabemos. Por eso no me parece mal lo que están haciendo los tribunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El juez desde su despacho tiene un monitoreo de lo que pasa en la mesa de entrada. Y esto hay quienes pueden creer que está afectando la intimidad de quienes desarrollan la tarea. No comparto este principio, pero no lo comparto no por los empleados, no lo comparto en general con relación al funcionario público en sentido amplio. Soy de la opinión de que el funcionario público en sentido amplio, entre quienes nosotros nos encontramos indudablemente, el ámbito de actuación, su ámbito de exposición de su vida privada es tan alto y su ámbito de intimidad ha quedado tan reducido, que justamente esto, bueno, creo que son parte de lo que habitualmente conocemos como los gajes del oficio. Un deportista profesional en un gaje del oficio puede sufrir una lesión que lo inhabilita para toda la vida. Un corredor automovilístico puede perder la vida en una curva. Esos son gajes de ese oficio. Por suerte, entre nosotros todavía no comenzó la moda italiana, aquella por la cual se llevaban puestos a los fiscales y a los jueces. Entonces, hasta ahora, por lo menos, esos no son gajes de nuestro oficio. Puede haber habido alguna excepción, pero no forma parte de los gajes de nuestro oficio. Y creo que hay algo que nos ha dado una tremenda visión de la importancia y de cómo se lleva adelante la rendición de cuentas de una actividad tan delicada como la nuestra. Creo que, aunque esté trillado el tema, bueno, yo no puedo, tal vez sea una debilidad para mí, pero creo que la designación del Papa Francisco nos ha enseñado tantas cosas, a muchos, por lo menos a mí, que si bien fue elegido como un líder religioso, creo que quienes lo eligieron ya estaban sabiendo que iba a ser un líder espiritual, emocional, para, yo diría que todos los seres humanos de buena voluntad. Y él ha demostrado muy fácilmente algo muy difícil: la tremenda fuerza y el brutal poder del ejemplo. El poder del ejemplo. El Papa Francisco, creo que a pesar de sus múltiples virtudes, no se propuso y sin proponérselo se ha transformado en el líder político más importante en lo que va del siglo XXI. Nada más que con sus palabras escritas de una página dirigidas a Putin, paró la guerra en Siria, evitó que el presidente norteamericano decida bombardear Siria. ¿Y esto por qué? Se dirigió a Putin para que Siria entregue sus armas químicas y impida la guerra de esta manera. ¿Y esto por qué lo hizo Putin?
por las creencias religiosas de Putin. Me parece que esto es difícil de creer, con independencia de cualquier credo, sino por el tremendo poder que tiene el Papa Francisco, por el ejemplo que da mañana, tarde y noche a toda la humanidad. Ejemplo que está basado exclusivamente, diría yo, en la tremenda coherencia entre su prédica y su acción. Eso es lo que está demostrando el poder del ejemplo. En este caso se está mostrando que el ejemplo es más poderoso que la fuerza, que las armas, que el dinero. Y creo que, por supuesto, es algo que nosotros, de lo cual nosotros, o por lo menos yo estoy tremendamente distante, pero me ha mostrado a mí el poder del ejemplo. Y creo que en esa rendición de cuentas cotidiana que tenemos, de la que al final nos tenemos que dar cuenta, porque cuando llegamos a nuestra casa, quienes vivimos en un edificio de departamento, por ejemplo, nos damos cuenta si los vecinos quieren subir en el ascensor con nosotros o se quieren bajar más rápido, ¿no es cierto? Nos damos cuenta si los vecinos está enfrente y justamente cruza la calle para hacernos algún comentario del consorcio o la cruza en sentido contrario para salir huyendo. Entonces, en esta rendición cotidiana es donde nosotros podemos advertir cómo nos está yendo, más allá de ver cuántos expedientes nos quedan, cuántos ya hemos sacado, cómo es la calidad de la comunicación, y en esta cosa exponencial que es la velocidad de la información. Y sí, tal vez también allí está absolutamente, digamos, estamos absolutamente compenetrados con el poder de nuestro ejemplo. ¿Cuánto daño nos ha hecho la imagen de una magistrada que hacía valer su condición de magistrada para que no le cobren una infracción? ¿Cuánto daño nos ha hecho? Entonces, sobre la base del poder del ejemplo, que alguien que es inmerecidamente más poderoso que nosotros, y parece mentira que una palabra que a veces suena mal como poder se ha transformado en algo tan bueno precisamente a partir, a mi modo de ver, de la irrupción del Papa Francisco en el escenario mundial. Yo creo que también ese es otra arista de su ejemplo, y algo que nosotros creo que podemos tener en cuenta y que no implica perder firmeza. Tal vez nosotros ya lo tenemos incorporado como dentro de la prudencia, pero me parece que lo podemos llamar con el nombre que tiene y que es la humildad. Creo que nosotros vamos a mejorar muchísimo, no ya nuestro desempeño, pero sí la imagen que la sociedad tiene de nosotros, justamente tomando ese ejemplo de humildad. Humildad no significa debilidad, humildad no significa falta de firmeza, todo lo contrario. Nosotros lo tenemos más visto como la prudencia, pero me parece que ese aspecto de la prudencia, que es la humildad, en tanto y en cuanto la sociedad lo perciba más de nosotros, bueno, creo que va a tener un sentimiento de que hay más y mejor justicia. Muchísimas gracias, damas y caballeros. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todas las colegas presentes. Yo, quiero también hacer un agradecimiento especial a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por haberme convocado para este panel en representación del Consejo de la Magistratura, como representante de los magistrados en el Consejo. Y bueno, me resulta difícil también expresarme en este panel después de la altura de las exposiciones del doctor Gravitker y de los colegas que me precedieron, y de alguna manera también hago míos los agradecimientos que hizo el doctor Gravitker para no abundar en esto, porque comparto con él la responsabilidad de expresarme frente a mis colegas con quienes sabemos que nos une la experiencia cotidiana y el tratamiento de estos temas nos hace, en definitiva,
a quienes estamos en esta mesa tratar de hacer un esfuerzo por reflexionar juntos acerca de estos temas que nos preocupan, creo yo, desde la perspectiva de este espacio de reflexión conjunta que tenemos, como para ver qué tenemos que cambiar, qué tenemos que mejorar, sobre qué ideas nos podemos proyectar. Y yo creo que de alguna manera, recogiendo lo que transmitimos todos los que estamos en esta mesa, advertimos que estamos viviendo un proceso de cambio en lo que respecta a la relación entre el Poder Judicial y la sociedad, a la relación entre cada juez y la sociedad, un proceso de cambio que lleve implicado como asumir un nuevo rol para nosotros como magistrados en cuanto a la expectativa que la sociedad tiene acerca de nosotros como jueces, un cambio que creo que, bueno, lo vivimos desde hace varios años, y justamente la elección de este tema en esta Conferencia Nacional de Jueces, después de la proyección que hubo con el desarrollo de las políticas de Estado por parte de la Corte y en general que asumimos de alguna manera todos, nos indica que quizás tengamos que revisar algo en lo que respecta a las obligaciones que tenemos frente a la sociedad, y revisar si la sociedad en este momento se encuentra satisfecha con el rol que el Poder Judicial está cumpliendo o cada uno de nosotros lo está haciendo. Entonces, quizás, bueno, no sé, la verdad es que se me ocurrieron un montón de interrogantes y un poco se los transmito para que los pensemos juntos, como que lo primero que deberíamos pensar nosotros en este momento es si nosotros estamos satisfechos con la respuesta que le estamos dando a la sociedad desde nuestra función, tanto en el plano individual como en el plano institucional. Cuestionarnos, preguntarnos cada uno de nosotros desde cómo está cumpliendo su rol en este momento, si se siente satisfecho o en qué momento de este estado de cambio nos sentimos nosotros, de este proceso de cambio. A mí me parece importante hacer estas reflexiones partiendo del mandato constitucional que nosotros tenemos y que por supuesto se completa con lo que las leyes nos dicen, que es en definitiva lo que delimita la expectativa social que hay sobre el Poder Judicial y sobre cada juez. Por supuesto que todos sabemos cuál es nuestro rol, pero no viene mal repasarlo. Nuestra misión primera y principal está establecida en el artículo 116 de la Constitución Nacional y es lo que la sociedad espera de nosotros como una tarea monopólica, digamos. Somos la voz del Estado para conocer y decidir causas, todas las causas, dice la Constitución. Creo que es nuestra primera y principal responsabilidad y una responsabilidad confiada por la Constitución Nacional y en definitiva por el mandato social, es decir, por el pacto social que está detrás de la norma constitucional, confiada a personas como nosotros, digamos, no confiada a dioses ni a reyes. Quizás parte del proceso de cambio en la relación entre el juez y la sociedad es que la sociedad asumió que los jueces no somos ni dioses ni reyes, ni personas que se las pueda sobreestimar. Somos personas de carne y hueso, personas humanas con los problemas y las dificultades que tienen todos los seres humanos, pero de entre esas personas que componen esta misma sociedad que espera mucho del Poder Judicial, fuimos elegidos de alguna manera con un proceso constitucional, legal, a través de un método de selección de un Consejo de la Magistratura, después elegidos por una autoridad política y con un acuerdo de una legislatura. Creo que tanto quienes ostentamos la condición de jueces nacionales o federales o provinciales pasamos por procesos de selección, o por lo menos fuimos seleccionados por el poder político y asumimos nuestro rol en función de una expectativa social que de alguna manera también en las provincias replica la figura del artículo 116 de la Constitución en cuanto a la tarea jurisdiccional, que es la primera y principal que tenemos. Somos parte de una sociedad
que también integramos cuando nosotros exigimos respuestas de la justicia, porque muchas veces nos toca también a nosotros ser justiciables, digamos, porque como somos seres humanos también tenemos problemas y conflictos judiciales. Muchas veces denuncias en contra y otras veces nosotros somos denunciantes. Y muchas veces nos damos cuenta de los reclamos que la sociedad tiene para con el Poder Judicial cuando nosotros mismos atravesamos por las instancias judiciales. Y a mí me parece que como que parte de los interrogantes que nosotros es bueno que nos hagamos en este ámbito tan importante que tenemos generado a partir del liderazgo de la Corte Suprema, donde nos permitimos jueces de todas las instancias, materias y sin distinción de lo provincial, nacional o federal, cuestionarnos es, en este rol que tenemos, ¿cómo vemos al Poder Judicial si hipotéticamente nosotros no lo miráramos como jueces, ¿no? Creo que es un ejercicio mental o hipotético muy importante también, porque de esa manera también podemos comprender cuáles son las expectativas sociales que se generan sobre la justicia. Y entonces, a mí una primera reflexión que me viene cuando trato de imaginarme el Poder Judicial desde la expectativa del ciudadano, del habitante, es que se espera de nosotros justamente de manera principal lo que la Constitución nos dice, que conozcamos y que decidamos, y que lo hagamos con la mayor eficiencia posible dentro de las limitaciones que nosotros tenemos y que las conocemos, cada uno dentro de su ámbito. Pero es importante que tengamos en cuenta que nuestro principal rol es conocer y decidir, cosa que se materializa concretamente en la sentencia, pero que es mucho más que la sentencia, porque uno conoce y decide permanentemente en el proceso del expediente, conoce y decide cuando asume tareas de superintendencia, como es esta de involucrarse en el estado de los inodoros y de los edificios y todas estas cuestiones con las que interactuamos mucho en los últimos años con el doctor Gravitker. Pero conocer y decidir implica que la sentencia y que todas nuestras decisiones tienen como dos componentes. El acto de inteligencia que implica conocer y el acto de voluntad que implica decidir. La sentencia y todas nuestras acciones tienen esta doble composición, son actos de inteligencia y actos de voluntad. Y hay que tratar de lograr el equilibrio, de esto que también el Papa Francisco se esmera mucho por hacer. Lograr el equilibrio entre el acto de inteligencia y el acto de voluntad. En cuanto al acto de inteligencia, tratar de que nuestros fundamentos sean legibles por toda la sociedad, que el Poder Judicial deje de ser un poder de abogados, como alguna vez algún profesor decía, que los abogados hemos monopolizado uno de los tres poderes del Estado. El Poder Judicial tiene que dejar de ser un poder de los abogados. Las sentencias no se dictan para los abogados de los justiciables o de quienes esperan una respuesta nuestra, sino para los habitantes, para los destinatarios de nuestra sentencia. Entonces, el acto de inteligencia que está implicado en la sentencia tiene que ser un acto comprensible y de alguna manera esa comprensión también tiene que ser ejemplificadora. Y el acto de voluntad tiene que llegar a tiempo. No sirve de nada hacer una sentencia de 100 hojas y llega después de 5 años de que el expediente pasó a estudio o después. Obviamente que en el equilibrio entre el acto de inteligencia y el acto de voluntad está la celeridad, está el fundar la sentencia con un acto legible, etcétera, etcétera, ¿no? Y una segunda reflexión de esta concepción individual de lo que es la obligación del juez frente a la sociedad, porque estoy abordando la cuestión en primer lugar desde el plano individual, es decir, qué significa para cada uno de nosotros como jueces la función que cumplimos hacia la sociedad. Nuestra primera sociedad son las partes involucradas, porque para las partes involucradas la justicia es su juicio, el Poder Judicial es su juicio. Y yo creo que nosotros como jueces deberíamos entender también que desarrollamos bien nuestra función si resolvemos este expediente del modo en que lo tenemos que resolver. Es decir, la primera sociedad
es la que tenemos más cerca, es la parte. ¿Por qué? Porque, como bien señalaban, entiendo yo, los colegas que me precedieron, en realidad la expectativa social que se genera sobre el Poder Judicial no es ni más ni menos que la suma de todas las personas que pasaron por el sistema judicial y que van generando respuestas satisfactorias o insatisfactorias. Entonces, en la medida en que nosotros podamos dar respuestas satisfactorias a las partes que vienen y que esperan una respuesta nuestra como magistrados, en esa medida vamos a estar dando el primer paso de compromiso, de satisfacción de las expectativas sociales que hay sobre el Poder Judicial. Pero yo creo que además de este equilibrio, de este cumplir con la expectativa social en la medida en que uno pueda cumplir con las partes, también hay un deber implicado en cada decisión que tomamos que excede a la propia decisión. Creo que también nosotros como magistrados tenemos que ser conscientes de que cada acto que estamos tomando también es un mensaje que la sociedad espera acerca de paz social, de equilibrio de fuerzas y de valores. Nuestra decisión es el complemento de las leyes formales, de fondo y de las leyes procesales. Llegamos a los lugares donde las leyes no pueden llegar. En definitiva, cada decisión que tomamos va tomando va llenando un vacío de la sociedad que está confiado al Poder Judicial y que es la de llevar la norma al caso concreto. Y en la medida en que nosotros podamos ser conscientes cada día y no perder la conciencia en esto, vamos a descubrir qué importante es para las partes el mensaje que nosotros te estamos dando en la medida en que lo hagamos con conciencia de que podemos estar generando o no la paz social, generando o no el equilibrio de fuerzas y valores en la sociedad, distribuyendo bien o no la libertad cuando se trata de distribuir libertad, distribuyendo bien o no los bienes ajenos cuando estamos involucrados en esto. Y a esta mirada individual, es decir, ver las obligaciones del juez desde el plano de todo lo individual que nos toca cuando nos enfrentamos a la necesidad de las decisiones judiciales como actos de inteligencia y actos de voluntad, quisiera agregarle lo que es la visión institucional. ¿Qué quiero decir con esto? Que así como nosotros individualmente como jueces tenemos obligaciones frente a la sociedad, también las tenemos como Poder Judicial, institucionalmente. Como Poder Judicial, indudablemente que también tenemos, la sociedad tiene la expectativa de que podamos satisfacer con nuestras acciones aquello que la Constitución le confía al Poder Judicial. Pero cuando vemos institucionalmente, es necesario concientizarnos de que tenemos que actuar en conjunto también en este proceso de cambio que la sociedad espera. Hasta hace algunos años no era tan común la posibilidad de que los jueces tuviéramos espacios donde nos reuniéramos y reflexionáramos juntos acerca de la necesidad de tener políticas de Estado propias. Hoy es un hecho que prácticamente no tiene retorno y estos ámbitos son especialmente valiosos para poder diseñar políticas de Estado en conjunto que recojan todas las reflexiones que podemos traer nosotros de los distintos lugares, materias e instancias donde nos desempeñamos. Entonces me parece importante que aprovechemos esta oportunidad como para poder reflexionar en conjunto y hacer propuestas que nos involucren institucionalmente como Poder Judicial. ¿Qué quiero decir con esto? Que quizás nuestro compromiso no pase solamente por poder llevarnos las reflexiones que podemos lograr acá a nuestro despacho y traducirlas en las decisiones concretas que tenemos que adoptar como jueces cada día, sino que también quizás estas reflexiones pasen por pensar si no tenemos que comenzar a dar respuestas institucionales que cambien y que mejoren la imagen que la sociedad tiene acerca del Poder Judicial en su conjunto.
se me ocurre que frente al cambio que la sociedad experimentó acerca de la imagen de un juez estático en su despacho, hablando a través de sus sentencias, y que hoy, como creo que digamos es un denominador común de todas nuestras opiniones, sabemos que la imagen de juez que la sociedad espera y que nosotros mismos asumimos es la de un juez dinámico, que sale de su despacho, que aborda con gestión un conjunto de herramientas que en otro momento no eran propias quizás de la labor judicial, un juez que es más activo inclusive en los contenidos de la sentencia, como la misma Corte Suprema fue desarrollando un rol mucho más activo en muchas sentencias que inclusive generaron una interacción con otros poderes del Estado al intimar a otros poderes del Estado a que desarrollaran actividades, y creo que esto lo vamos desarrollando también en las instancias anteriores a la Corte. Entonces creo que quizás una reflexión final sobre estos temas es preguntarnos si la sociedad en este momento también no espera de nosotros una respuesta institucional a la nueva demanda que existe sobre el Poder Judicial, y que en estos ámbitos también quizás podríamos preguntarnos acerca de la necesidad o no de abrir algún espacio que nos permita escuchar demandas de tipo sociales frente al Poder Judicial a partir de circunstancias concretas que se puedan vivir y donde se encuentren demandas insatisfechas. En otras palabras, y por la experiencia de estos años en el Consejo de la Magistratura, hay muchas demandas insatisfechas en la sociedad, en general sobre el Poder Judicial o en particular sobre algún magistrado, que se canalizan a veces a través de una denuncia contra un magistrado, cuando en realidad no son los ámbitos propicios los de las denuncias, sino quizás los de planteos de algunas circunstancias que hagan al Poder Judicial en su conjunto y que como Poder Judicial no estemos respondiendo adecuadamente a las demandas de la sociedad. Muchas veces son cuestiones que tienen que ver con procesos que no son rápidos, otras veces con demandas que prescriben, otras veces con el comportamiento de determinadas prácticas judiciales que son burocráticas o que son prácticas que no logran dar satisfacción plena a los derechos. Y un conjunto de muchas circunstancias que quizás quienes estamos dentro del Poder Judicial muchas veces no nos damos cuenta, pero que no damos respuestas satisfactorias a la sociedad y que son las que en definitiva generan la imagen de una justicia lenta, poco eficiente y demás. Creo que institucionalmente también tenemos el deber, dentro de este proceso de cambio que hemos encarado en la relación con la sociedad, de preguntarnos si no es momento también de generar algún espacio donde podamos recoger inquietudes de la sociedad para mejorar internamente todo aquello que tenemos que mejorar. Creo que a partir del proceso de liderazgo que la Corte Suprema asumió en los últimos años, es importante que nosotros internamente descubramos cuáles son las cuestiones en las cuales tenemos que hacer reformas dentro de los métodos que tenemos del Poder Judicial, ya sea de tipo procesal o en otros órdenes que tienen que ver con prácticas, con la uniformidad de criterios. Creo que se está trabajando mucho en muchos ámbitos al respecto, pero si este es un tema que fue puesto en la agenda por una iniciativa de la Corte Suprema a partir de las inquietudes que planteamos nosotros, quizás sea el tiempo de reflexionar acerca de la necesidad de generar un espacio donde podamos recoger las demandas de la sociedad y poderlas traducir en acciones concretas que impliquen una reforma hacia adentro desde lo que nosotros cotidianamente vemos como las falencias del sistema judicial. Bueno, a partir de estas reflexiones creo que podemos descubrir la necesidad de poder pensar cada uno de nosotros e institucionalmente acerca de cómo estamos viviendo en este momento las obligaciones que entendemos que nos caben en los roles que tenemos tanto
en la labor jurisdiccional como no jurisdiccional y que asumimos cotidianamente como jueces. Muchas gracias.